Bueno, muy bien. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Buen día para todos. Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, ahí, como le decía Catalina, mejorando, ya vamos avanzando en el proceso de recuperación. Gracias a Dios, estamos bien. Bueno, ya estamos entrando a nuestro final de nuestra asignatura. Ya la semana entrante cerramos, digamos, materia y pues vendría, digamos, la segunda semana es eh, para exámenes y subir notas. Lo que vamos a hacer, y es muy recomendable, se lo decía yo a todos, es vayamos avanzando nuestro documento final. Nuestro documento final de trabajo está en la segunda parte de nuestra asignatura, o sea, vamos a tratar de organizar cada una de las partes, o sea, ya tenemos un documento donde hablamos de mi organización, hablamos de ecodiseño, perdón, hablamos de producción más limpia, hablamos de ecoeficiencia y empezamos a trabajar el concepto de ciclo de vida. Entonces, la intención es dividirlo como en partes, ¿sí? Para poder explicar cada una de ellas. Cuando hablamos de mi organización, hablamos de lo que es una organización, una empresa, planteamos el concepto de lo que es la misión, la visión, la estructura de lo que es la base del producto, lo que nosotros ya hemos hecho, ¿sí? Pero la intención es poderlo organizar de mejor forma. ¿Para qué? Para que se vea que ya tienen ustedes un documento establecido sobre lo que es una organización y la importancia de esa organización. Viene un segundo capítulo que es el concepto de el proceso productivo. Ese proceso productivo, ¿qué es? Hablamos desde las fases del proceso, del procedimiento, el método, el personal, el balance de materia y energía, los equipos y los tiempos. Entonces, eso me va a permitir a mí visualizar de manera clara qué es un proceso productivo, la importancia de cada uno de esos elementos dentro de lo que es el proceso. Un tercer capítulo, entraríamos a ver lo que es el tema de producción más limpia. Entonces hablamos de que es la forma de tratar de minimizar los daños que se generan a lo largo de la producción. Para ello, pues se plantean estrategias de producción más limpia y se muestran, digamos, a través de lo que se hizo en la matriz, cómo planteamos estrategias de producción más limpia para disminuir el daño. Y si queremos, podemos comparar entre antes y después, antes de producir, antes sin tener estrategias de producción más limpia y después. Entonces ve uno cómo minimiza lo que son los impactos y los daños digamos, en términos prácticos en el proceso productivo. Después viene un capítulo que es establecer el concepto de coeficiencia. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que a través de las estrategias de producción más limpia se generan unos ahorros económicos y obviamente unos ahorros en recursos naturales o en materia prima, energía y agua. Entonces, eso se puede mostrar como lo que es el concepto de coeficiencia, producir más con menos, ¿sí? Viene un siguiente capítulo que es el análisis de ciclo de vida. Ese análisis de ciclo de vida ya lo estuvimos mirando la clase pasada, hoy vamos a terminar, cómo evaluar los impactos de un producto para tratar de disminuir eso. Y a través de, digamos, de la corrección de esos impactos puede uno mejorar el producto y hacer que, digamos, esa carga contaminante que tiene el producto se disminuya. Y colocaríamos un punto final que es lo que vamos a ver la semana entrante, que es ese concepto de, llamémoslo, de sellos verdes o mercados verdes. Es como haciendo producción más limpia, de coeficiencia, análisis de ciclo de vida, uno puede obtener unas certificaciones y con base en esas certificaciones poder abrir mercados a nivel internacional con un valor mucho más, digamos, mucho mayor en sentido o en virtud a que genera menores cargas contaminantes y eso hace que tenga un plus en muchos mercados internacionales. Entonces, de ahí la importancia de ello. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy sugiriendo? Vayan organizando lo que ya tienen, el segundo parcial, vayan organizándolo en diferentes capítulos, ¿sí? Que le permitan ir evidenciando qué es cada una
esos temas y con base en ello ir sacando unas conclusiones para ir teniendo ya el documento. Si nosotros hacemos eso, esté completamente seguro que lo único que nos faltaría incorporar al trabajo de la semana entrante sería lo que es los mercados verdes o sellos verdes. Ya lo incluimos, colocamos bibliografía, reorganizamos y lo podemos remitir. Porque estoy seguro que la segunda semana ustedes van a estar agobiados de parciales, trabajos, entregas. Entonces yo lo que les estoy haciendo es sugiriéndoles que avancen en eso. Con eso la semana entrante, muy rápidamente ustedes pueden enviar el examen final, que es ese documento, para poder ser calificados. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces vayamos, voy a compartir pantalla para que vayamos viendo lo que es nuestro tema de hoy. Entonces habíamos visto la semana pasada, habíamos visto el tema de qué es ese concepto de análisis de ciclo de vida del producto. Ahí están viendo la imagen. ¿Aló? Sí, señor. Por favor, responden alguno. ¿Para qué? Pues es que el problema es que cuando yo coloco la presentación no veo si están conectados o no. Y pues obviamente recordemos que a veces el internet se nos cae, falla, y no quiero que pierdan ustedes, digamos, la explicación del tema y quedemos desconectados. Bueno, entonces vamos a mirar cómo realizar el análisis de ciclo de vida de un producto. Entonces, nosotros la semana pasada vimos, digamos, cómo era este esquema que de alguna forma me va explicando todo lo que yo voy viendo a lo largo de mi trabajo. Entonces, yo arranco el proceso productivo, establezco todo lo que es el tema de producción más limpia, que es uno de los capítulos que yo tengo que desarrollar. Previo a esto, he mirado el proceso, o sea, establecí todas las fases del proceso, tengo que decir, digamos, las fases del proceso, procedimiento, del método, el personal, qué es ese concepto de balance de materia y energía, qué son los equipos y herramientas y qué es el tiempo que se realiza. Esto con un único propósito, se lo decía yo ahorita, es que ustedes tengan claro qué es el proceso productivo, todas esas fases de ese proceso productivo, los requerimientos y ello. Una vez tengo claras las fases del proceso, entro a hacer el capítulo de producción más limpia, y a partir de allí lo que hago es buscar la forma de minimizar los impactos ambientales dentro de lo que es el proceso. Y avanzo en el siguiente capítulo de la ecoeficiencia, que es maximizar ventajas dentro de lo que es el proceso. Entonces aquí es donde evidencio claramente que hoy hay un ahorro económico, hay un beneficio ambiental, entonces establezco esto. Y voy al producto, entonces ya teniendo el producto, llámese mermelada, panela, aceite, perfume, lo que sea, pues lo que hago es hacer un análisis de ciclo de vida para tratar de disminuir los daños que se generan a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿sí? Y lo que vamos a ver la semana entrante son el tema del concepto de mercados verdes para poder cerrar este ciclo y evidenciar claramente que, digamos, nosotros como ingenieros industriales podemos contribuir y colaborar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental en el mejoramiento de las condiciones de un proceso y un producto. Eso lo vimos la semana pasada y desde que arrancamos toda esta segunda fase hemos colocado este esquema como uno de los elementos que nos permite mentalmente tener un mapa mental que nos permita desarrollar todas las ideas que hemos visto a lo largo del semestre. Vimos que ya tenemos un producto, o sea, ya hicimos la fase de producción. Esa fase de producción tiene dos posibilidades. Una es que, digamos, yo al tener un producto como este, que son mermeladas, yo puedo generar un proceso de comercialización. Entonces, vamos a suponer que yo este producto voy a enviarlo a Japón. Cuando yo envío a Japón un producto para poderlo comercializar, Japón es uno de los países en el mundo que exige el análisis de ciclo de vida para que el producto pueda ingresar. ¿Qué es eso? Lo que vimos en la clase pasada, que era valorar el impacto que se genera a lo largo del ciclo de vida del producto. Voy a poner un ejemplo. Este producto se hace con moras, o se hace con duraznos, o se hace con piña, o con cualquier producto agropecuario.
El primer elemento que ellos valoran es qué tipo de abonos se utilizan para el cultivo de la mora, la piña, el durazno. Entonces, si son agroquímicos, automáticamente esos agroquímicos tienen un impacto, ¿sí? Ambiental. Por una razón, porque los agroquímicos lo que generan en términos prácticos en el suelo es una descomposición del suelo y con base en esa descomposición eso se conoce como degradación del suelo. O sea, lo que hacen normalmente, digamos, los agroquímicos es que van acidificando el suelo y sin darse cuenta de esa acidificación lo que genera es que van perdiendo la capacidad de tener nutrientes, o sea, van agotando el suelo a tal punto que llegará un momento en el cual el suelo no sirve para cultivos. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, en los países europeos, asiáticos, el agotamiento del suelo, ¿en virtud a qué? A que siglos atrás ellos se dedicaron a cultivar con agroquímicos y se dieron cuenta que los agroquímicos destruían la naturaleza, destruían todos los elementos que el suelo tiene y perdía la capacidad nutritiva que se tiene. Y hoy, por ejemplo, lo que vimos en uno de los primeros documentales, el desierto de Armería, era la zona agrícola por excelencia de España. Y lo que hoy es un desierto. ¿Qué es lo que han empezado? A generar cultivos hidropónicos, a generar cultivos de diferente tipo para volver a tratar de generar esa capacidad productiva, pero ya lo que es el suelo perdió su capacidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Japón, Japón exige ese análisis de ciclo de vida para poder que un producto entre a ser comercializado. Pero igualmente, uno que ve, que digamos ya, si uno tiene estrategias de producción más limpia, pues automáticamente se disminuye el impacto que puede estar generando el producto en términos prácticos en el ciclo de vida. Pero curiosamente, cuando este producto llega allí, se evidencia varios elementos que son dados. Por ejemplo, aquí tengo un rótulo, que es una etiqueta, que es de papel o de un sintético dado. Tengo un vidrio, tengo una tapa, de pronto al quitar esa tapa hay un sello, y que sin darse cuenta, una vez utilizado esto, pues obviamente se va a desechar la botella de vidrio, este papel, esta tapa, el celofán que cubre, y si no es de vidrio, entonces si es de plástico, entonces es el plástico de la botella. Entonces, ¿esto qué genera? Que en el uso haya un impacto generado por ese producto. Pero hay otro impacto adicional, el impacto que genera el transporte. ¿De dónde? Desde mi fabricación hasta llevarlo, en este caso a Japón. Entonces hay un impacto en el cual el producto sale empacado y se lleva, digamos, a un puerto, llámese fluvial o aéreo, y se transporta en un avión o en un barco hasta Japón, llega a Japón, se descarga del sitio del puerto, se lleva al sitio de comercialización. O sea, todos esos transportes de alguna forma generan una carga contaminante. Entonces, eso ha conllevado pues que también se puedan medir. Y el último elemento que genera dentro del ciclo de vida que podría uno cuantificar como daño ambiental es que estos productos, llámese el frasco, llámese la etiqueta, llámese la tapa, llámese el celofán que cubre al vacío el producto, se botan o se llevan a lo que se llaman vertederos, rellenos sanitarios, botaderos y generan un impacto ambiental. Entonces, todo eso, esa cuantificación de esos impactos ambientales, de esos daños a la naturaleza, es lo que el análisis del ciclo de vida del productor realiza. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vimos en la clase pasada que en términos prácticos esos impactos se pueden cuantificar y una vez cuantificados podemos, digamos, tratar de disminuirlos ya a nivel de producto, y a eso es lo que se denomina ecodiseño o ecoinnovación. Ecodiseño es cuando ecodiseñamos o diseñamos ambientalmente un producto. Entonces, yo mido el análisis de ciclo de vida, o sea, la carga contaminante a lo largo del ciclo de vida, y rediseño el producto para disminuir esas cargas contaminantes. ¿Cómo puedo rediseñar? Entonces yo digo, oiga, ¿cómo puedo hacer para que esta mermelada no lleve ni este frasco de vidrio o de plástico, no lleve este rótulo, no lleve esta tapa? ¿Cómo hago para rediseñar
eso y disminuir el impacto que se puede generar con base en ello. ¿Cómo hago para disminuir el impacto que genera el transporte de llevar desde mi fábrica hasta el productor final, hasta el consumidor final? ¿Cómo hago para disminuir esa carga contaminante? ¿Cómo hago para que, digamos, los empaques, sea cual sea, no lleguen al vertedero, sino por el contrario, se puedan generar un proceso de reciclaje? Entonces, eso es lo que se denomina ecodiseño. Ya cuando hay una ecoinnovación, es que generamos procesos de innovación en la comercialización o en la realización de un producto. Que voy a poner un ejemplo digamos, de ecoinnovación. Es hoy los mercados online que lo que hacen es disminuir la carga contaminante. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos lo que, digamos, se ha venido dando con esas, llamémoslas plataformas como Amazon o como múltiples plataformas que hoy hay para comercialización, es que a ti te hace llegar un producto y el impacto que genera un producto es muy distinto al impacto que puede generar cientos de productos al ser transportados y generados como carga contaminante. Entonces, todo ese tipo de elementos son los que se hacen, ¿para qué? Para tratar de generar una modificación o una transformación a esos impactos ambientales que genera este producto. Entonces, eso es lo que el análisis de ciclo de vida hace para que se puedan ecodiseñar o ecoinnovar en los productos y disminuir las cargas contaminantes. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos a lo que vimos. Uno puede generar, dentro de todo el ciclo de vida del producto, puede generar un análisis de ciclo de vida. Dentro de la extracción de materiales, ya lo decía, entonces si se generan abonos orgánicos, generan una carga contaminante. En la fabricación yo puedo llevarlo de la mora, la fresa, la guayaba, el mango, lo llevo a la casa o a la finca para poderlo colocar en canastillas y esas canastillas ya son transportadas a la fábrica. En la fábrica se genera la transformación y sale el producto, se distribuye al cliente, el cliente lo usa y lo que usa lo tira. Entonces, vamos a generar un ejemplo de análisis de ciclo de vida del producto en esta fase final. ¿De acuerdo? No me voy a meter en esta para no generar complicaciones, sino me voy a meter en esta, que es, digamos, la fase final. Vamos a trabajar en el proceso productivo y si miramos dentro del proceso productivo, nosotros ya hicimos una labor. ¿Cuál fue esa labor? Que hicimos estrategias de producción más limpia, disminuyendo los impactos ambientales. ¿Sí? Y evidenciamos a través de la coeficiencia cómo esos impactos ambientales me generan disminución de cargas contaminantes, llámese residuos gaseosos, líquidos o sólidos. Entonces ya tenemos, sin darnos cuenta, una disminución de la contaminación del ciclo de vida en todo lo que es la producción. Pero lo que sí no nos hemos dado cuenta es cuánto es la contaminación en la distribución del producto, en el uso y en el fin de vida. Entonces, sin darnos cuenta, vamos a comparar estos dos elementos, ¿sí? Dentro de dos ciclos, la producción, el uso y la disposición final para mirar cuál es el impacto dado. Entonces, recordemos, vamos a hacer el análisis de ciclo de vida para la fase final. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Nosotros vimos en la clase pasada que habían tres formas para poder cuantificar ese daño. Había la matriz MET, que fue la primera que salió, donde se medían cuáles eran los materiales, la energía o los elementos altamente tóxicos o contaminantes. Eso significa las siglas MET, materiales, energía y lo que son elementos tóxicos o contaminantes. Entonces, vemos que, digamos, era la primera. Vimos la segunda, que son los psicoindicadores, que me establecen unos indicadores de cargas contaminantes, ¿sí? Digamos, hay un proceso de identificación y análisis a través de un documento que yo coloqué ya en la clase pasada, que se llama un documento conocido como ecoindicadores. Y obviamente la primera salió en 1997, fue mejorada en 1999 y a partir de allí se han venido generando esos indicadores de contaminación en diferentes productos. Lo que sucede es que ya cuando se estandarizó en 1999 fue la última vez que salió esta revista o este documento, se abrió públicamente y se puede extraer.
A partir de 1999 para acá, toca comprar, digamos, los indicadores. O sea, el proceso de investigación ya demuestra, digamos, que tiene que comercializarse. ¿En virtud a qué? A todo el proceso de investigación. Nosotros no lo disponemos, entonces por eso tomamos los indicadores del 99 como base para poder entender qué es este concepto de análisis de ciclo de vida. Entonces, tenemos aquí varios elementos que vemos: la fase de producción, de uso y desecho. Entonces, lo que vemos es qué materiales, productos se generan dentro de la fase productiva. Entonces, para el caso de que son productos confitados, digamos, para poder generar confitados de naranja, toronja y limón, pues establecieron la cantidad que entra, digamos, al proceso productivo, y con base en esa cantidad que yo ya la tengo, basado en el balance de materia y energía, entonces ya tengo esta parte, establezco y busco el coindicador. Si yo quiero buscar el coindicador, yo se lo decía en la clase anterior, hay unos indicadores al final del documento, de los ecoindicadores. Aquí, por ejemplo, se establece cuál es la carga contaminante, aquí la ven, ¿sí? El tema de calor. Entonces se establece como mini puntos o unidades de contaminación por milijoules. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este cartón, este gas, estas briquetas, el petróleo, ¿sí? En determinadas cantidades yo puedo convertirlo a milijoules. ¿Cómo lo hago? Entonces digo, por ejemplo, que un metro cúbico de gas de una caldera, ¿cuántos milijoules establece? Entonces establezco un número de milijoules, estos milijoules lo multiplico en este caso por el 5.4, que es el indicador de contaminación, y me va a dar pues la cantidad que yo evidencio acá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, bueno, aquí no está el gas establecido, pero vemos, por ejemplo, la cantidad de azúcar o de agua clorada, se establecen con el indicador, que ya vamos a mirarlo, y nos da una carga contaminante. Este resultado que vemos aquí es la suma de cargas contaminantes de este proceso productivo. Entonces, reitero, ¿cómo hago esta primera matriz? Saco los productos que se utilizan dentro del proceso productivo. Establezco las cantidades que tengo en el balance de materia y energía, ¿sí? Y con base en ello busco los indicadores de carga de contaminación y multiplico la cantidad por el indicador de carga contaminante y me va a dar un resultado. La suma de esos resultados me establece el total de la carga contaminante en esta fase que se llama producción. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Profe, Igual sucede con... Señor, sí, dígame. esa matriz de coindicadores se hace por unidad o por toda la... Se puede hacer por unidad, que sería lo ideal para establecer la carga contaminante, pero también puedo hacerlo con todo lo que es la producción de un día. ¿De acuerdo? O sea, puede en términos prácticos, ¿por qué? Porque tú lo que vas a hacer es disminuir esa carga contaminante. ¿De acuerdo? Entonces, yo que les recomendaría ahorita, para que no lo bajen a unidad, tomen con la producción que tienen en un día. ¿De acuerdo? Que ustedes ya lo hicieron a nivel de la matriz. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya tengo un primer elemento. Entonces, en la producción, ¿cómo hago para disminuir estas cargas contaminantes? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes para disminuir la carga contaminante de esta fase de producción? ¿Qué hicieron, hijos? Profe, pues bueno, digamos en mi caso, por ejemplo, la materia prima perdida, pues se dice que se busca, pues digamos, pues digamos a una empresa que haga compostaje, entonces se le proporciona pues esta fruta para que puedan Correcto. hacerlo. Y con, por ejemplo, la energía, paneles solares o digamos nuevas tecnologías para ahorro de energía. Correcto. Ahí empezó ese concepto de ecodiseño. Cuando yo en la fase de producción establezco estrategias de producción más limpia, buenas prácticas, cambio de materia prima o nuevas tecnologías. Sin darme cuenta, ya de estos 136 kilogramos que entraron de naranja, toronja y limón, hay una cantidad, llamémosla, ya sean 13.6 kilogramos o 15 kilogramos que se desechaban,
que ya no se desechan, sino se aprovechan. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? El resultado de algo que se llama estrategias de producción más limpia me disminuyen esta cantidad en los residuos que yo los aproveché, y al disminuirla me disminuye esta carga contaminante. Y sin darme cuenta, si yo le quisiera colocar aquí estrategias de producción más limpia, establezco qué cantidad de residuos yo los aprovecho, pues el balance que me va a dar en esta primera matriz con esa actividad que hice, que la he denominado estrategias de producción más limpia, es que me va a disminuir la carga contaminante dada. Y si yo eso lo demuestro, empiezo a darme cuenta, a demostrar que todas esas actividades han generado una modificación de los impactos ambientales que ese producto en la fase de fabricación se realiza. Entonces yo puedo empezar a mirar. El azúcar, si se consumió, pues tendrá que dejarse. El ácido cítrico, el agua clorada. Entonces, muchas de lo que es el agua, si yo la voy a reutilizar, entonces también hay una disminución de la carga. Los excesos de jarabe, para poder mirarlos ahí, también puedo reducirlos. Entonces, sin darme cuenta, ya no son 235.46 unidades de contaminación, sino de pronto son 180 o 190 o 150. Y esa diferencia me permite demostrar cómo claramente con estrategias de producción más limpia yo puedo ir disminuyendo la carga contaminante. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok, entonces, un nuevo elemento que le colocamos al tema. Las estrategias de producción más limpia, además de tener un concepto que me permite desarrollar, que es la ecoeficiencia, porque hay un ahorro de materia prima, hay un ahorro de consumo, hay un ahorro de gasto, y me genera unos beneficios ambientales. Esos beneficios ambientales es la disminución en la carga contaminante. Y si yo quiero cuantificar esa disminución en la carga contaminante, hago este análisis de ciclo de vida en la producción y me van a ver cómo yo reduzco con esas estrategias de producción más limpia la disminución de carga contaminante. Y es un primer resultado dentro de lo que es la fase productiva del tema. Bueno, sigamos adelante. En las dos siguientes fases sí yo no he intervenido. Yo intervine a través de estrategias de producción más limpia, de ecoeficiencia, en esta fase, primera fase, que es la fase de producción. ¿Sí? Vamos a mirar los otros dos elementos. El tema de uso. Entonces, cuando, digamos, ya el producto, llámese frutos confitados, frutos secos, llámese mermeladas, llámese aceites, perfumes, lo que ustedes hayan fabricado, van a llegar al usuario. Entonces, lo primero que vemos es que hay un transporte, ¿sí? Ese transporte, ¿qué quiere decir? Que puede ser por un camión de 1 tonelada, si el proceso se va a llevar solamente 1 tonelada al lugar de comercialización o al aeropuerto, y de ahí pues obviamente si hay un avión se genera. Entonces ahí lo que establece es una unidad, toneladas, kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto desde el lugar donde está la fabricación al aeropuerto o al lugar donde se va a comercializar ese producto existe? ¿Cuántos kilómetros hay? Y eso se cuantifica, digamos, en la tonelada. Por ello, ya vamos a ver ahorita en la muestra de los indicadores, nos muestra eso. Hay un indicador de contaminación y me establece un resultado. El embalaje, entonces ese producto se lleva en cajas de cartón. Entonces la caja de cartón, el kilogramo tiene una cantidad, o la caja pesa una cantidad, hay un indicador de contaminación y está dado. Hay un empaque de celofán, el que lleva el producto, de pronto para no tener el contacto y aislarlo. Entonces tiene unos elementos dados que en la práctica se cuantifican y me da una carga contaminante. Para el ejemplo que nosotros pusimos, además está el empaque plástico, además está la envoltura, además está la tapa, además está el celofán o el sello que se tiene. Entonces, todo eso se puede cuantificar en el uso, porque una vez utilizado esa mermelada, o ese aceite o ese perfume, todo esto se desecha y vamos al desecho. Entonces, lo que en términos prácticos aquí en el uso se hizo fue el valor de ese producto, de esos residuos que se están generando, más los residuos que pueden ser generados, en este caso, como desechos domésticos, que en la práctica, pues obviamente es lo que el usuario desecha y se genera una carga contaminante. Todas esas cargas contaminantes que ustedes ven aquí están cuantificadas. Entonces, lo que me demuestra claramente es que la carga contaminante de este producto a lo largo de la producción, uso y desecho me da 235.47, que es muy similar ¿a qué?
a la carga contaminante de la producción, lo que evidencia claramente que, digamos, las cargas contaminantes en uso y en desecho, digamos, para este ejemplo que estoy dando, son muy bajas. Entonces, uno lo que tiene que buscar la forma es de rediseñar la producción para disminuir la carga contaminante. ¿Cómo se hace el rediseño de la producción? A través de lo que hicimos nosotros, que fue las estrategias de producción más limpia, disminuyendo las cargas. O sea, que hicimos el ejercicio de manera adecuada de disminuir, para este ejemplo, las cargas contaminantes en la mayor fase, que es en la producción. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito en estos indicadores para mirar cómo sale, porque esto lo tengo claro, esto es una multiplicación por el indicador, o sea que esto es fácil de sacar, pero en muchos de los casos puede tener unas dudas estos indicadores de contaminación. Entonces vamos a mirar un poquito eso. ¿Qué es lo que uno observa? Voy a mostrarles a ustedes nuevamente el documento que yo anexé se llama Anexo de Coindicadores, Método de Evaluar el Impacto Ambiental a lo largo del ciclo de vida. Fue sacado el 5 de noviembre de 1999 por estas empresas, que son empresas que han venido investigando sobre todo lo que es el análisis de ciclo de vida y cuantificarlo a eso. Entonces, aquí hay un ejemplo de este documento, es un documento de 33 páginas que explican cada uno de los elementos del ciclo de vida a lo largo de ellos, cómo se hace, etcétera. Entonces, sí, para que ustedes puedan tener una claridad, la idea es que lo revisen y puedan cuantificar esto. Ya al finalizar hay unos anexos, después de la bibliografía hay unos anexos. Entonces establecen, mire, producción de metales férricos en milipuntos o unidades de contaminación por kilogramo. Entonces está el producto y aquí está la unidad de contaminación y hay una descripción de lo que se pasa. Productos metálicos no ferrosos, igual, unidades de contaminación por kilogramo, está el producto, el indicador y la descripción de ello. Procesado de metales, ¿sí? Producción de plástico granulado, en muchos de los casos, por ejemplo, para las botellas. Entonces, yo miro la cantidad en kilogramos y una botella de plástico granulado, en este caso de PET, pues obviamente cuantifico, no es 1 kilo, pueden ser 40 gramos, entonces esos 40 gramos los multiplico por este indicador y me va a dar la carga contaminante. Entonces, eso es lo que yo hago cuando tengo un producto y lo conecto con el indicador de contaminación, ¿sí? Aquí vemos el procesado de plástico, desde lo que son los elementos granulados para la fabricación, el caucho, el embalaje, entonces el cartón, vemos aquí, mire, entonces yo utilizo un cartón, pero ese cartón no tiene 1 kilogramo, tiene menos de 1 kilogramo, tiene, como lo vimos ahorita, 40 gramos, entonces multiplico esos 40 gramos por este indicador y me va a dar el valor de lo que me genera eso, el papel, el vidrio, llámese marrón, verde o blanco, aquí están las unidades de contaminación. Están los productos químicos o agroquímicos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver aquí ve uno que dice fertilizantes, la urea. Entonces, uno evidencia que si va en la fase desde la cuna, o sea, desde que surge la materia prima y se tiene abonos químicos, uno puede utilizar el fertilizante, digamos, en este caso la urea, y utilizar ello en cada una de las plantas y ver uno que, digamos, esa carga contaminante de urea, que es un químico, está llegando al producto que llámese mora, piña, mango, y esa carga contaminante, pues obviamente se tiene que cuantificar en el caso de que yo mire desde lo que es la cuna, que es la producción del fruto. ¿Sí? Vemos aquí en el caso digamos, de elementos de la construcción, están dados, en el caso del calor, entonces si yo utilizo gas, si utilizo petróleo, si utilizo madera, si utilizo briquetas, o utilizo carbón, entonces este concepto de millijoules, coloco la cantidad que tengo, digamos, de cada uno de ellos y los convierte, es un convertidor sencillo, me va a dar, digamos, la cantidad de millijoules y lo multiplico, ¿por qué? Por este indicador de la contaminación. Si es energía solar, si es energía eléctrica, entonces aquí vemos de alto voltaje, medio voltaje y bajo voltaje. Esto quiere decir trifásica y monofásica, que es la de bajo voltaje. Entonces yo puedo tomar, digamos, voy a tener eléctrica, puedo tomar alguna de estas como ejemplo. Vemos que están en Austria, Bélgica, Suiza, Gran Bretaña, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal.
Pero en términos prácticos es porque por el sistema mismo que tienen, digamos, la producción en esos países, no van a encontrar en Colombia, no lo tienen aquí establecido. Entonces la idea es que puedan cuantificar cualquiera de ellos para poder visibilizar como ejemplo académico que la electricidad o la energía en kilovatios hora me generan una carga contaminante y esa carga contaminante me va a dar, digamos, el indicador de contaminación. Entonces, si yo voy a utilizar, por decir algo, señor. En este caso podría establecernos con cuál trabajamos, o sea, me parece mejor para que todos tengamos como Ok, entonces vamos a utilizarlo, digamos, con Gran Bretaña, ¿sí? Listo, Que es, digamos, 33, y que es el promedio, estaba mirando aquí, entre 61 y los más bajos, entonces voy a coger un promedio, que es el de Gran Bretaña, 33, utilicemos 33 milipuntos o unidades de contaminación por kilovatio, ¿de acuerdo? Para todos, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Ok. Sí, señor. En el transporte, entonces voy a transportar, entonces ahí vemos aquí camiones, entonces de reparto de 3.5 toneladas, de 16 toneladas, de 28 toneladas, que es, digamos, la cantidad de toneladas que se transportan, y lo está transportando en toneladas por kilómetro. Entonces, si yo voy a llevar una carga de menor a 3.5 toneladas, pues tomo esta unidad de contaminación y establezco cuál es el kilometraje que me va a dar en términos prácticos desde mi fábrica hasta el lugar donde comercializa. Y coloco las toneladas, entonces aquí se colocan de 1 hasta 3.5, entonces si voy a llevar 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas o 3.5 toneladas, tengo que tomar como este indicador, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, si voy a transportar 1 tonelada, se coloca 1 tonelada y lo multiplico por esto. Si voy a transportar 2 toneladas, entonces coloco 2 toneladas y lo multiplico por esto. 3 toneladas por eso. Si van más, entonces ya hay una disminución en la carga contaminante. Entre más carga, más unidades lleve, menos es la carga contaminante. Entonces aquí vemos que hay una de 3.5, de 16 toneladas y 28, y vemos los niveles de contaminación se reducen en virtud a la cantidad que se llevan transportadas. ¿Hasta ahí es claro? Bueno, hay hasta 40 toneladas, aquí hay uno establecido en el nivel de volumen. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, digamos, se tiene que llevar en carros grandes porque el volumen es demasiado alto, y aunque se lleve poco volumen, pues obviamente la idea es que si se lleva poco volumen, el tema está dado en la carga de los niveles de contaminación. Si se va a llevar en buque o se va a llevar en avión. ¿De acuerdo? Entonces, si se va a llevar por barco o se va a llevar por, por avión, y si lo vamos a transportar, por ejemplo, al Japón, entonces ya podemos establecer intercontinental, entonces establece una carga contaminante de la cantidad de, en este caso, de kilómetros que tiene que viajar por la cantidad, digamos, del producto que se está viajando. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Hello. Sí, profe. Bueno, después viene lo que es el residuo, que si yo voy a reciclar, ¿qué es lo que hago? Cuando yo estoy reciclando, llámese residuos digamos, de plástico, de papel, cartón, vidrio, aluminio, metales, y los reciclo, ustedes ven aquí que el indicador está basado en ¿qué? Es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque en términos prácticos, el reciclaje, pues en lugar de generarme una contaminación, me genera un beneficio. Entonces, si yo reciclo, que fue lo que hice yo al final del proceso con muchos de los productos, llamémoslos productos orgánicos, entonces hay una disminución de la carga contaminante. ¿Sí? Vamos a utilizar, digamos, utilicemos como productos, digamos, establecidos o especiales este indicador. Entonces, como ustedes están reciclando un producto orgánico, llamémoslo un producto especial, entonces vamos a tomar como nivel de contaminación, nivel digamos, de disminución de carga contaminante menos 240. Entonces, en otras palabras, cuando ustedes hacen la producción más limpia en la materia prima que no va al vertedero, no va al basurero o no va al botadero de basura, ustedes lo van a multiplicar con este ecoindicador que es menos 200
240, en este caso, por kilogramo. Si son 15 kilogramos, lo multiplican y se van a dar cuenta que hay una reducción significativa, digamos, de lo que es la carga contaminante utilizando estrategias de producción. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Tratamiento de residuos, o sea que si yo quisiera tratar los residuos, entonces lo que haría en términos prácticos era, se incineraran, y que hay unos países en el mundo donde incineran los residuos y de ahí se obtiene energía. Entonces también hay unas cargas contaminantes, con excepción de algunos productos que, digamos, en términos generales, emiten emisiones tóxicas y que se tienen que filtrar para poder disminuir la carga contaminante. Si va al vertedero o al botadero, pues obviamente, mire, genera una carga contaminante, todas establecidas por kilogramo. Si se llevan como residuos orgánicos, entonces, generalmente los residuos orgánicos especiales, que son los orgánicos, en la mayoría de países del mundo lo que se hacen es que esos desechos orgánicos, por ejemplo, urbanos, los lavaplatos tienen sistemas, ustedes lo han visto, de triturar los residuos orgánicos, van lavados y se recogen para poder utilizar abonos orgánicos. Por eso es que en la práctica se utilizan elementos, en este caso negativos, porque se generan una disminución en cargas contaminantes, ¿sí? Los otros residuos que no se pueden, digamos, no se pueden separar porque tienen elementos tóxicos, se llevan al relleno y a partir de allí, pues obviamente se generan algunos productos cuando se puede. ¿Sí? Basura doméstica, papel, cartón y eso, que se buscan siempre generar procesos de reciclaje, tienen elementos, llamémoslo, negativos. Entonces, como hemos visto, la idea es que estos ecoindicadores me establecen las cargas contaminantes a lo largo del ciclo de vida. Entonces, yo lo que hago es utilizarlos, ¿para qué? Para cuantificar la carga contaminante. Esto lo voy a llevar aquí, a estas tablas. ¿Sí? Entonces yo tengo una tabla de producción, una tabla, si es mucho los elementos de producción, se utiliza una o dos, de uso, ¿sí? Y de desecho. Y esto es lo que voy a hacer en el ejercicio, voy a cuantificar la carga contaminante a nivel de la producción, a nivel del uso y a nivel del desecho. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo, digamos, claro que es importante utilizar esta cartilla de ecoindicadores, ¿para qué? Para poder cuantificar el daño ambiental que se está generando. ¿Hasta ahí es claro? Profe, pero entonces únicamente vamos a usar el ecoindicador ya después de haber hecho la producción más limpia, ¿cierto? Claro, entonces ya tengo esto, vuelvo al ejemplo que estábamos al comienzo. Yo aquí ya puedo establecer, yo puedo arrancar dentro de la fase de producción estableciendo la carga contaminante, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, entraron 1000 kilogramos de mora, ¿de acuerdo? Entonces esos 1000 kilogramos de mora, ahí tengo, digamos, un elemento que es, coloquémoslo si quieres con el tema de la urea, ¿sí? Que es la unidad de contaminación que puede traer esto. Entonces lo multiplico y me da una carga contaminante acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué puedo establecer, digamos, dentro de este primer indicador que es el producto? Entonces, yo puedo establecer aquí, ya digamos, bueno, voy a seguir cuantificando. Entonces, cuantifiqué la fase de producción, que fue lo primero, que fue lo que entró, y establezco los niveles de contaminación. Entonces, entró fruta, entró azúcar, cítricos, tal. Cuantifico la cantidad de contaminación. Miro en el uso, entonces el transporte, el cartón, el empaque, y lo cuantifico. Lo que se desecha y cuantifico, tengo esta cuantificación de carga contaminante. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para disminuir esa carga contaminante? Entonces ahí es donde viene lo que se conoce como ecodiseño. El ecodiseño es disminuir esta carga contaminante que yo tengo acá. Entonces, el primer elemento que yo hago en el ecodiseño es hacer producción más limpia para disminuir las cargas contaminantes que se generan en la fase de producción. Entonces, yo ya arranco desde aquí, que ya digo, mire, de esta cantidad, de estos 1000 kilogramos de mora, 100 kilogramos se desechan. ¿Por qué? Porque son no aptos para el proceso. Pero allí lo que hago en estrategias de producción más limpia es que genero un reciclaje de eso para convertirlo en abono. Entonces voy al producto, donde vimos productos especiales, y resulta que tiene una menos 240 cargas contaminantes. Entonces multiplico esos 100 kilogramos por esas menos 200 cargas y ya me empiezan a generar una disminución de la carga contaminante en esto, que al final van a reducir este tipo de elementos dados. Entonces, para la primera, en lo que se conoce como estrategias de producción más limpia, es el ecodiseño que yo empiezo a darle al producto, que es comparar
las tareas que yo hago para mejorar el producto desde lo que es, digamos, acciones para disminuir cargas contaminantes. En esta primera ya la tengo clara, que fue lo que hice a través de producción más limpia. En esta segunda empiezo a mirar cómo disminuyo. Entonces, de pronto miro el cartón, el empaque de celofán, el transporte, sí, cómo puedo yo generar una disminución de esta carga contaminante. Pensemos entonces en términos prácticos que no voy a utilizar cartón, sino voy a utilizar canastillas, por dar un ejemplo, que puedan ser reutilizadas. Entonces, disminuyo ese tipo de elementos dados. Y en el desecho, buscar, por ejemplo, en la práctica, cómo puedo generar, digamos, productos. Este que es el caso que yo alguna vez mostré de una alumna mía, ella planteó un empaque que es totalmente distinto. Ella utilizaba la naranja, la toronja y el limón para hacer frutas confitadas y a partir de allí generar procesos digamos, de comercialización de ese producto. Ella al comienzo lo cuantificó con esto, pero después hizo un rediseño en lo que fue el empaque. Fue coger la cáscara de la naranja, la toronja y el limón y dentro de esa misma cáscara ella la lavaba, la ponía a secar y lo que hacía es que el producto, la fruta confitada, la empacaba en las mismas cáscaras de naranja, disminuyendo muchos de estos empaques que estaban dados. Entonces, rediseñó el empaque y eso disminuyó la carga contaminante y disminuyó que en la práctica muchos de estos residuos, ¿por qué? Porque es un material orgánico que en muchos países del mundo lo que hacen con los materiales orgánicos es lo que ya dijimos, se van a procesos de compostaje, de alimentos concentrados por animales y disminuía esta carga contaminante, disminuyendo la carga contaminante, y esto fue lo que permitió en muchos de los casos que ella pudiera generar la comercialización en los países asiáticos. Entonces, eso es lo que evidencia uno claramente, cómo a través de lo que es el análisis de ciclo de vida, uno puede disminuir esas cargas contaminantes y con base en ello poder evidenciar, digamos, disminución de la contaminación y a partir de allí la comercialización de un producto. Entonces, ya vimos esto de los indicadores, yo los coloqué ahí, pero ya lo vimos en la fuente para que ustedes lo evidenciaran. Y vamos a ver otros ejemplos. Aquí es el tema de la pulpa de la guayaba. Entonces, digamos, en términos prácticos, yo puedo mirar el tema de la producción, del envasado y del transporte. Entonces, veo la cantidad de energía eléctrica, la cantidad de combustible que me genera, digamos, el transporte para poderlo llevar a la fábrica, el agua potable que yo utilizo, el transporte en kilogramos. ¿Qué es lo que, digamos, aquí se tomó? Esta persona tomó la producción sin los productos, ¿por qué? Porque estableció, digamos, que ya existía producción más limpia, y al establecer producción más limpia ya había una disminución de las cargas contaminantes y solamente empezó a cuantificar en esto los que en la práctica no se pudo reducir y estaban mirando que esto generaba emisiones y volúmenes. Entonces, a partir de allí empezó a cuantificar la carga contaminante para mirar cómo puedo yo reducir eso. En el embalaje, el cartón y el polietileno, y en el transporte para el uso, el diésel y la distancia. Entonces, estableció, digamos, 3 elementos que se iban a cuantificar que generaban cargas contaminantes, y ella lo que hace es coger cada uno de ellos y cuantificarlos. Entonces, cuantificó la energía eléctrica, el diésel, el agua potable y el transporte, estableció los 5 indicadores y vio que se generaba una carga contaminante de 13.884. Los mayores niveles estaban dados ¿en dónde? En lo que era el diésel, el transporte y la energía eléctrica. Entonces, lo que uno empieza a plantear es cómo puedo yo hacer alternativas para qué, para disminuir esa carga eléctrica. Entonces, ustedes ya empezaron a trabajar en muchos de ellos, estableciendo que no es energía eléctrica, sino son paneles solares, y esos paneles solares generan, si ustedes van allá donde establecen energía solar, hay un indicador para los paneles solares y le da una carga negativa, entonces empiezan a disminuir. Que ya no sea diésel, que sean, digamos, vehículos eléctricos, entonces hay una disminución. Si son vehículos a gas, hay una disminución. Si son en menores cantidades de productos, entonces miran sistemas en que se pueda reducir esto. Y la distancia del transporte, si no es en un vehículo, pues obviamente puede disminuir la carga contaminante, que es lo que hoy se ha hecho en el proceso de innovación con la comercialización de productos. No es lo mismo mandar 10.000 unidades que mandar una unidad. Entonces, la carga contaminante se puede reducir en lo que es la innovación dentro de lo que es la comercialización de un producto. Entonces, ahí vemos
cómo se fue cuantificando. En el segundo, el envasado, entonces el cartón y el tema. ¿Por qué hay cargas negativas acá? Porque se demostró que este cartón y este polietileno se podían reutilizar, entonces al reutilizarse es un proceso de reciclaje, trae cargas negativas. En el tema de lo que es la energía para transportarlo al lugar de comercialización o al lugar de disposición final. Entonces, hay una cantidad de kilómetros que, miren, me generan lo que normalmente se hacen con el diésel y con los vehículos que cargan los residuos, de generar una carga contaminante. Entonces, es mirar que en lo posible esas materias no lleguen. Si yo, por ejemplo, no genero residuos, pues obviamente este transporte no se dará y se disminuirá la carga. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Veamos otro ejemplo, la producción de panela. Mira, aquí sí ya mete el producto, ¿sí? Lo que se requiere para la fabricación de panela, caña, agua, gas natural, energía, diésel, y pues genera cargas contaminantes. En el empacado, ¿sí? Aquí están los residuos, en el transporte y el consumo para fabricar agua, panela, por dar hay un gas natural y se establecen dentro de todo este proceso de la fabricación y el uso y disposición, pues obviamente se generan unas cargas contaminantes que están cuantificadas acá. Entonces, ¿qué es? Energía eléctrica, gas natural, diésel, agua potable, caña, papel, transporte. Se establecieron las cantidades, se cogieron los ecoindicadores, generaron la carga contaminante. Entonces, en este caso, para lo que es, digamos, la producción se generan 3.819 unidades de contaminación y en el uso y en el desecho, entonces, reciclado de papel, reciclado de residuos sólidos de caña, reciclado de agua residual, lodos y materia. Entonces, si vemos los tres primeros son negativos porque se están reciclando o reutilizando, mientras que lo que son los lodos y la madera para estivas, pues sí se genera una carga contaminante. Y esto es lo que me da los elementos. Si yo quiero empezar a generar procesos de innovación, o sea, ecodiseño o ecoinnovación, empiezo a mirar qué hago para disminuir todas estas cargas contaminantes y eso comparo y evidencio lo que en términos prácticos se están dando para disminuir lo que es la carga contaminante del producto. Veamos otro ejemplo, el aceite de aguacate. Se consume 500 kilogramos de aguacate, 26.22 kilogramos kilovatios de energía, medio metro cúbico de agua, 3 metros cúbicos de gas metano, 850 envases de vidrio, está dentro del proceso de producción. En el uso, un litro de diésel, 85 cajas de cartón, para el diésel para transportarlo y el cartón para empacarlo, y en los desechos, 850 envases de vidrio y 850 cajas de cartón. O sea, hay una carga contaminante que me va a generar, llamémoslo, residuos sólidos, líquidos o gaseosos en cada una de estas tres fases. ¿Qué es lo que se cuantifica? Se cuantifica, mire, la cantidad de aguacate por un indicador, que en este caso se tomó, digamos, todo lo que es la carga contaminante que podía traer eso a través de los fertilizantes, la energía eléctrica, el gas metano y el envase de vidrio. Pues, se estableció las cantidades, se estableció las unidades de contaminación y se llegó a una cuantificación de lo que es, digamos, la carga contaminante en la producción. En el transporte, entonces el transporte, 10 kilómetros, un indicador y me dio un resultado, y las cajas de cartón, 5.9 kilogramos, digamos, en la caja de cartón, y a partir de allí se colocó el indicador y me dio una carga contaminante. Y en el desecho, las cajas de cartón y los envases de vidrio que estaban dando, me daba esta cantidad. Entonces, si yo quiero empezar a modificar esto, que es lo que el análisis de ciclo de vida se quiere, entonces ya tengo aquí unas acciones en lo que se llama estrategias de producción más limpia, que me disminuye cargas contaminantes y que me van a dar, por el reuso o el reciclaje, cargas negativas que voy a contrarrestar estas, y en muchos de los casos puede llegar al mínimo, ¿sí? A cero. En el transporte miro cómo puedo utilizar estas cajas de cartón, reutilizarlas, reciclarlas. Igual acá, si yo reciclo y reutilizo estos elementos dados, me van a dar cargas negativas, reduciendo significativamente el nivel de contaminación. Entonces, lo que yo quiero mostrarles a ustedes y evidenciarles es que análisis de ciclo de vida del producto, lo que nos genera es poder cuantificar a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto las cargas contaminantes, y con base en ellas yo puedo ecodiseñar el producto y modificar esas cargas contaminantes en la producción
con estrategias de producción más limpia puedo reducir. En el uso y en el desecho, con estrategias de buenas prácticas, que es reciclaje, reutilización, puedo generar. Y hay otras alternativas que puede ser innovación, que son los sistemas de comercialización, los transportes, mirar alternativas que podrían en algunos casos diseñar el producto a través de innovaciones en transporte y en comercialización que me podrían disminuir las cargas contaminantes. ¿Hasta ahí es claro? Hello. ¿Aló? Sí, Sí, señor. profe. Yo tengo una Como no pregunta. contesta, yo iba a mirar, dije, oiga, señor, Profe, entonces en el trabajo se hace, por ejemplo, en el ejemplo anterior que nosotros vimos que aparecía como un gráfico, nosotros tenemos que hacer eso y las tablas. sí, sí, ¿qué es lo que digo en términos generales? Por ejemplo, este lo tomó de una forma, este lo hizo de otra, este lo hizo de otra, ¿sí me hago entender? Yo puedo generar esto y hacer lo que son estas tablas, ¿de acuerdo? Y con base en ello, con estas tablas, lo que yo hago es mirar cómo puedo generar la modificación. Entonces yo digo, oiga, aquí está la carga contaminante, pero al hacer yo ecodiseño, que es en el caso de la producción, es estrategias de producción más limpias, me disminuyen las cargas contaminantes. Entonces comparo esto con las que disminuyó y automáticamente me va a decir en la fase de producción hay una disminución a través de estrategias de producción más limpia. Y en estos de acá puedo establecer, por ejemplo, el reciclaje del cartón y del vidrio, y eso me van a dar unas cargas negativas que me van a permitir disminuir sustancialmente estos elementos dados. Entonces, lo que hago yo es hacer, digamos, esta estructura, establezco las tablas y con base en ello puedo indicar qué acciones puedo yo hacer, ¿para qué? Para disminuir las cargas contaminantes y comparar entre lo que es al comienzo y al final con las estrategias me van a dar una diferencia en cargas contaminantes. Y esa diferencia es lo que yo voy a evidenciar. Entonces, eso es lo que voy a hacer a lo largo de esto. Voy a anotar los materiales, voy a valorarlos con ecoindicadores, voy a calcular los resultados, sumar totales y hacer una interpretación. Esa interpretación es poder evidenciar claramente la carga contaminante y cómo puedo reducirlo a lo largo de la producción, uso y transporte, esas cargas contaminantes. En la primera, a través de estrategias de producción más limpia, y en el uso y en el diseño, establecer ecodiseños que permitan en muchos de los casos reciclar esos productos para que no lleguen y no generen cargas contaminantes. Hasta ahí está, Profe, señor. ¿la interpretación tiene que ser en un documento aparte o abajo de las tablas? Puede usted hacer, digamos, la comparación en las tablas, si lo quieres, o hacer unas tablas comparativas donde muestre, entonces llega y coloca la carga. Entonces, de esto hay materiales que se desechan, ya no se van a desechar, sino se van a reciclar, entonces aparece la carga negativa. Entonces, establece, aquí se está cuantificando nuevamente los productos que anteriormente se desechaban y que hoy, a través de estrategias de producción más limpia, buenas prácticas, como es utilizar el producto en llamemos compostaje o en concentrados para alimento de animales, se evidencia que el indicador cambia. Y al cambiar me da una cifra negativa que al sumar esa cifra positiva con la negativa me disminuye sustancialmente la carga contaminante en la producción. Aquí igual, en el uso y el desecho, entonces llego el cartón, el cartón que me va a llevar, yo lo reciclo, entonces establezco la cantidad reciclada y sin darse cuenta me va a dar una disminución en la carga contaminante. Y eso es el hacer la interpretación de los resultados para entender que el análisis de ciclo de vida me sirve a mí es para reducir las cargas contaminantes en el producto final, disminuyendo, sea el lugar donde sea, la carga contaminante de ese producto. Y con base en ello, pues me abre las puertas para poder yo tener un mercado verde. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Profe, No, ya que señor. al final de la interpretación vamos a tener otras tablas con indicadores más bajos. Correcto. Hay dos caminos que puede utilizar. Uno con tablas, que a juicio mío es mucho más sencillo porque tú lo que haces es comparar números. Y al comparar números tú puedes llevar, digamos, producción inicial, final. Entonces, estableces una cantidad que en la práctica va a ser, digamos, menor. Entonces, tú llegas y dices, mire, el haber hecho estrategias de producción más limpia en la fase de producción me disminuyó determinada cantidad de unidades de contaminación. Entonces, esto evidencia que empieza a generar una reducción en la carga contaminante, que al final va a redundar.
va a redundar en que yo tenía en la suma de producción, uso y desechos una cantidad que al final, al totalizarlo, me va a mostrar que definitivamente va a ser mucho menor. ¿Y esto qué evidencia? Es que tú estableciste, digamos, todo lo que fue las acciones requeridas y necesarias para poder disminuir la carga contaminante de ese producto. Y eso es lo que te va a dar a tu producto un plus. Y ese plus es lo que va a permitir que tú puedas comercializar ese producto en cualquier otro país del mundo, ¿sí? Desde ahí la importancia que tú utilices este análisis de ciclo de vida, porque en muchos de los casos lo que conlleva en la práctica es a eso, es a que podamos nosotros evidenciar claramente que en un proceso de producción, de transporte, de uso y de disposición final, yo puedo disminuir las cargas contaminantes. Al comienzo uno podría pensar que no se podía hacer, ¿en virtud a qué? A que entraban dentro de lo que son los procesos de transporte, uso y disposición. Pero si yo reduzco todos esos elementos, disminuyo la carga contaminante y con base en ello disminuyo, digamos, la contaminación que hoy se está generando en el planeta, y con eso estoy contribuyendo a algo que es muy común ya escucharlo, que es el cambio climático. ¿Preguntas, hijos? Profe, sí, es que usted al principio de la clase, yo entré unos minuticos tardecito, estaba mencionando algo sobre el trabajo. Sí, Pues, ¿qué es? como ¿Qué es, hija? Lo voy a volver a decir. Lo que le estaba diciendo es que, digamos, el examen final es el trabajo de la segunda parte, ¿sí? Nosotros ya empezamos a establecer un documento que se denominó Mi Organización, y dentro de esa organización hicimos una matriz. Entonces, ¿qué es lo que el trabajo final va a tener? Ya es un documento mucho más formal donde están todas las fases. Entonces, tiene que tener una portada, que ya la tenía, una tabla de contenido que ahorita la van a enriquecer, una introducción dentro de lo que es las empresas agroproductivas que en términos prácticos generan cargas contaminantes, y ustedes lo que están haciendo es establecer una empresa ecoamigable, o sea, que no genera cargas contaminantes. Para ello, lo primero que uno tiene es un capítulo, establecer el análisis de lo que se conoce como toda la fase de producción. Esa fase de producción es donde se establecen las fases de producción, lo que son los procedimientos que se realizan, el método, el personal, el balance de materia y energía, las herramientas y máquinas y los tiempos. Esa fase de producción tiene una razón de ser. Esa razón de ser es entender claramente cómo se fabrica un producto en todo lo que es la fase de producción. Entonces, ese primer capítulo es poder dar una explicación lo más amplia y generosa de todos esos elementos. Viene un segundo capítulo, es que ya con el balance de materia y energía, yo establezco que hay unas cargas contaminantes a través de los residuos que se generen, llámense residuos sólidos, líquidos o gaseosos, y con base en ello entro a un capítulo que se llama producción más limpia. Entonces, con base en los residuos, explico qué es la producción más limpia a través de las distintas estrategias, buenas prácticas, cambio de materia prima o nuevas tecnologías. Y evidencio claramente que esas estrategias de producción más limpia me generan una disminución de carga contaminante. Una vez hecho eso, entro a un siguiente capítulo que se llama ecoeficiencia. Entonces, lo que evidencia claramente que las estrategias de producción más limpia me van a generar unos ahorros económicos y unos ahorros ambientales, que lo explico con esa matriz pequeña de lo que está dada, pero en virtud a qué? Al concepto de lo que yo conozco como ecoeficiencia. Una vez dado esto, paso a lo que es el producto, y el siguiente capítulo es el análisis de ciclo de vida del producto, que es lo que estamos viendo. Entonces, ahí explico que en cada una de las fases, llámese producción, llámese uso, llámese disposición final, puedo yo disminuir las cargas contaminantes del producto, y es el ejercicio que nosotros hoy vamos a hacer. Y con base en eso, vamos a llegar a un último capítulo, que es el de mercados verdes, que es el que vamos a ver la semana entrante. Entonces, con base en todo ese beneficio ambiental, nosotros podemos obtener un sello verde, y ese sello verde me va a permitir comercializar este producto en cualquier parte del mundo, y eso me va a abrir los mercados internacionales para que mi producto pueda llegar. Entonces, ahí vamos a cerrar. Obviamente van a traerse unas conclusiones de la importancia de ello, que en la próxima clase se les voy a mostrar para que ustedes tengan, digamos, el documento, y ese documento les va a servir a ustedes para que lo tengan como elemento de pronto para futuras materias, de visualizar claramente cómo puede uno en una organización hacerlo ecoamigable.
Entonces, digamos, eso era lo que yo les decía, que fueran avanzando. ¿Por qué? Porque la intención mía es que ojalá para la semana entrante ya tengan eso y solamente sea adicionar un último capítulo y las conclusiones y eso, que lo hagan muy rápido, porque este semestre va a terminar sin darnos cuenta demasiado rápido. La semana entrante se cierran al final de la semana clases y la siguiente semana son exámenes y subir notas. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que muchos trabajos van a estar dados, muchas previas, muchos exámenes van a estar. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes tengan todo listo desde ahorita y ya prácticamente sea incorporar el último capítulo y poderlo entregar. ¿De acuerdo, hijos? Ah, listo, profe, dale, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, la clase queda grabada, voy a subir la presentación y, digamos, voy a subir nuevamente el documento y la actividad para que ustedes la puedan realizar. Si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días, hijos. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Buen día, hasta luego. Que Dios los guarde.